En lo que respecta, tenemos dos partes que no hemos concluido hasta la fecha, que son la parte de contribuciones especiales y un tema 5 que es relacionado al peaje. En ese sentido, y como mañana ya es su examen, y no me digan mañana, pero es 24, le dicen que tolerancia, que no sé qué, de acuerdo a la resolución que sacó el Ministerio de Trabajo, todas las instituciones públicas trabajan hasta la 1 de la tarde. En ese sentido, ustedes tienen que seguir trabajando y su trabajo es ser estudiantes hasta mañana, hasta la 1 de la tarde. Entonces, he tenido algunos mensajes de algunas personas que obviamente tienen sus actividades el día de mañana y me sugieren dar el examen un poco más temprano. Yo, la verdad, no tendré inconveniente porque el examen dura 20 minutos. Sin embargo, si hay alguna queja de un compañero, eso sí va a impedir que nosotros podamos dar el examen más temprano. De lo contrario, daríamos en horario de clase, que es 1 menos cuarto, son 20 minutos hasta la 1:05, entonces no habría mucho problema. No sé qué opinan al respecto, escucho opiniones antes de continuar con los... Nos faltan 5 diapositivas, que no es mucho. Buenas noches, licenciada. Yo creo que deberíamos dar en el horario de clases nomás. Yo igual estoy totalmente de acuerdo, JD. Sin embargo, como les digo, si hay una persona que no está de acuerdo, entonces vamos a continuar con lo planificado. Por otro lado, hay una buena noticia, como hoy estamos terminando el avance, mañana lo que hoy día avancemos, mañana no va a entrar a su examen. Entonces, lo que hoy día vamos a avanzar, de nuevo, les repito, no va a entrar al examen. Entonces, hasta correcto, Carlos. Hasta la diapositiva que están viendo en su pantalla es desde aquí para adelante ya no entra al examen del día de mañana. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta más? ¿Alguna duda? Licenciada, Continuamos entonces. disculpe, no pude escuchar bien. ¿Desde qué tema dijo que iba a ser el examen? Va a disculpar, no escuché bien. Ok, Dayana, no te preocupes. El primer parcial hemos dado el tema 1 y 2. Entonces, el segundo parcial, que equivale al final, también, es decir, con la opción de eximirse, es el tema 3, el tema 4, la parte 1 completa, y del tema 4, la parte 2, hasta antes de esta diapositiva. A partir de la diapositiva del día de hoy, no entra al examen. Está bien, Lice, muchas gracias. Ok. Ok, acabaremos con esto entonces. Ustedes han hecho un pequeño trabajito que necesitamos reforzar, ¿no es cierto? Ustedes han visto una guía metodológica para establecer lo que es las contribuciones especiales. Y yo les pregunto a ustedes, cuando ustedes ven la guía metodológica, ¿por qué creen que se ha creado esa guía? ¿Por qué hay tantos parámetros que hay que tomar en cuenta? ¿Qué es lo que primero se les viene a la cabeza? Cuando ustedes han resumido a mano, ya incluso tenían una pequeña introducción de lo que es tributos, un poco de código tributario. ¿Por qué las contribuciones especiales tienen este tipo de connotación tan diferente a lo anterior? ¿Por qué no puedo decir la contribución especial es un monto específico y pare de contar? ¿Por qué tengo que hacer este proceso de cálculo y demás? ¿Alguien tal vez se imagina o tiene algo en mente que me pueda dar? Eh, Tal vez sería porque a diferencia de los otros impuestos, las contribuciones especiales varían dependiendo la necesidad que tiene el lugar o la persona. Por ejemplo, en un asfalto de un barrio, digamos, no va a ser lo mismo que otra necesidad que hubiera en otro lugar. Muy bien, Son Jeremy. contribuciones diferentes. Muy bien, Jeremy. Muy bien.
Muy bien, Carlos. Y la verdad quedo muy feliz con ustedes, Jeremy y Carlos. Excelente explicación. Y lo que voy a aportar a lo que ustedes acaban de decir para sus compañeros es que la contribución especial difiere de los demás tributos por esos casos específicos, ¿no? Porque tenemos que hacer un estudio específico en función a la obra, en función a la necesidad, en función a las personas que van a afectar esta obra. Entonces, no podemos hablar de una contribución especial genérica para todos. Por eso se establece una guía metodológica para que el Estado pueda recaudar de nuevo todo esto que ha invertido para los comunarios de la zona. La verdad, mucho más de lo que ustedes ya saben o de lo que ustedes me acaban de aportar, no voy a aumentar, sino que vamos a utilizar ya unos términos más específicos en lo que respecta a tributos. Y pues vayamos a ver eso. Vamos a aceptar a las personas que probablemente tienen sueño y que se están acoplando a la clase. Ok, Brandon, por favor, tu colaboración para agregarles unos puntitos ahí a Carlos y a Jeremy por su aporte. No nos olvidemos que estamos hablando de tributos, y tributos es por el medio por el cual el Estado recauda recursos. Entonces, si hablamos de contribuciones especiales, estamos hablando de tributos, ¿ok? Y estos tributos se originan de una actividad específica del Estado, son tributos vinculados. Esa actividad específica del Estado genera un beneficio, y ese beneficio nos va a dar el criterio, o mejor dicho, le va a dar el criterio al Estado para ver cómo va a poder recaudar este tipo de tributos. ¿A qué me refiero con esto? Me estoy refiriendo a esto, lo que dice acá, el criterio de justicia distributiva. Vamos a ver más adelante, como he dicho sus compañeros, que el Estado cuando hace una obra, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo que ha dicho Carlos, si yo tengo un terreno de menor extensión, voy a pagar menos tributos que mi compañero que tiene más terreno. Entonces, eso genera un criterio para el Estado y es el criterio de justicia distributiva, porque va a generar una ventaja económica. Si va a haber un asfalto, entonces se va a evaluar, va a tener más valor mi terreno y eso genera una ventaja económica para mí. Entonces, por consiguiente, el Estado dice, ok, hay un incremento de su capacidad contributiva. Yo voy a asfaltar, ese terreno va a valer más y esta persona individual tiene que pagarme algo porque tiene un incremento en su capacidad contributiva. ¿Qué diferencias y qué similitudes tenemos con el impuesto y con la tasa? ¿Alguien me puede ayudar? Esto es a modo de repasar para su examen. Los impuestos, si no me equivoco, Lice, es un porcentaje que nosotros tenemos que dar por cada ingreso que tenemos. En cambio, la tasa es un intercambio que hace el Estado hacia nosotros porque nos da un beneficio. Perfecto. Lo que dice su compañero Jeremy, el impuesto es totalmente independiente de cualquier actividad del Estado. Esa es su gran diferencia con la contribución especial. ¿Y qué similitud puede tener el impuesto con la contribución especial? Pertenecen a un grupo, todos son tributos. Muy bien. Mucho más, tienen más similitud con ambos tributos vinculados. Ambos tienen una actividad de Estado que genera beneficio.
subgrupo que se llama contribuciones de mejoras. Es decir, las contribuciones de mejora son contribuciones especiales y se originan por un beneficio derivado de alguna realización de una obra pública, de lo que ustedes han visto en su trabajo. Entonces, el hecho generador del tributo, es decir, que origina la contribución especial, recae en el beneficio de la realización de la obra pública. Entonces, ¿qué genera la contribución de mejora? ¿Qué genera la contribución especial? Es la realización de la obra. Y la realización de la obra es el hecho generador. Okay. Vamos a ver ciertos elementos de la contribución de mejora. Aquí se los detallo y vamos a ver uno por uno. La contribución de mejora tiene una prestación personal. ¿Por qué? La obligación es individual. Por ejemplo, el propietario del inmueble tiene que pagar esta contribución de mejora por el hecho generador, que es, de nuevo vamos a repetir, la realización de la obra. ¿Cuál es el beneficio? El beneficio es derivado de la misma obra. ¿Y cuándo ocurre el beneficio? El beneficio va a ocurrir cuando se termina la obra pública. ¿Y cómo vamos a fijar el tributo? Por medio de una presunción. El Estado va a presumir cierta alícuota, cierto importe, a través de un estudio que ustedes lo han hecho, para ver el valor del inmueble, el nuevo valor del inmueble. Y en función a eso va a definir la contribución de mejora. Existe una proporción razonable entre el presunto beneficio obtenido y la contribución exigida. ¿A qué se refiere con esto? Existen 3 pasos para establecer que el importe exigido sea lo más razonable posible. ¿A qué se refiere con esto? Yo realizo una obra. Entonces el Estado dice, a ver, vamos a ver quiénes van a ser los inmuebles afectados. Entonces establece un límite geográfico. Dice, probablemente dentro de esta circunscripción, a 10 kilómetros la redonda, o toda la línea del asfalto, de la acera del frente y la acera del sur. No sé qué tipo de criterios tomarán, eso es en función de cada municipio. Y determina qué parte del costo de la obra será financiado por los beneficiarios. Imagínense un costo de asfalto. ¿Cuánto implica? Implica trabajadores, implica material, implica equipo, implica logística, implica varias cosas. Entonces, no necesariamente toda la obra pública va a ser cargado a los beneficiarios. Entonces, nosotros podemos establecer una partidita y esa partidita la voy a distribuir en todos los beneficiados. Y por último, se establecen parámetros de cómo va a ser distribuida esta proporción. Este procedimiento es solo una presunción del beneficio. ¿Por qué? Porque en realidad no sabemos cuánto se va a evaluar más el bien inmueble si estamos hablando de una obra pública de asfalto. El Estado presume solamente. Lo que le interesa al Estado es que sea lo más equitativo y lo más justo posible. Y ahora, ¿dónde van a ir esas contribuciones de mejoras? ¿A qué me refiero cuando digo dónde van a ir? El Estado recauda y luego, ¿qué hace con ese dinero? La teoría nos dice que ese dinero tiene que ser financiado para el mismo fin. Pero si ese fin ya se ha concluido, estamos viendo que el beneficio ocurre cuando termina la obra pública, entonces tiene sentido que ese beneficio que yo voy a recaudar como Estado mediante las contribuciones de mejoras sea destinado para obras futuras, no para la misma obra, sino obras futuras de la misma cualidad. Vamos a admitir a una persona más. Ok. Licenciada, ¿también se podría usar ese mismo dinero, como dice, para el mismo fin, o sea, como para el mantenimiento del mismo? Sí, se puede usar. Sin embargo, si tú te das cuenta, ¿cuándo harías el mantenimiento de un asfalto? ¿Cada cuánto? Pensaremos, 2 años. Dani.
En función, en primer lugar, tenemos que ver el terreno geográfico, ¿no ven? Si estamos hablando, por ejemplo, de una zona que es muy húmeda, el mantenimiento es mucho más consecutivo. Si estamos hablando de que es un terreno seco, el mantenimiento probablemente va a ser de más a largo plazo. Entonces, no, el Estado no va a agarrar la contribución de mejora de ese asfalto y se lo va a guardar hasta que ocurra el mantenimiento, ¿no? Entonces, lo que va a hacer el Estado es implementar ese dinero para una misma obra de la misma cualidad, pero para otra zona. Ok. Y eso es lo que yo les tengo que decir en relación a contribuciones especiales. Súper cortito. Ustedes ya han visto la parte mucho más amplia, que es la guía metodológica. Y lo que les tengo para terminar esto, si ustedes quieren predecir el futuro, lo tienen que crear, es decir, lo tienen que hacer ahora. Lo que ustedes hagan ahora, eso va a incidir en el futuro de cada uno de ustedes. Si ustedes se dedican más ahora, probablemente sean mejor profesional que su compañero de al lado, que tiene sueño. La verdad, ese comentario me ha matado. Ok, ¿algún aporte o algo más para terminar este tema? Vamos a ir a peajes, que son 2 diapositivas, que es súper cortito y que ustedes ya lo conocen. ¿Por qué? Porque alguna vez han ido en algún automóvil y han pasado por una tranca, ¿no es cierto? Han pasado por alguna tranca, por algún retén, para ir de un municipio a otro o para ir de una ciudad a otra, mínimamente, o en el trufi, o en el auto de sus papás, o en su propio auto. Entonces vamos a ver lo que respecta al tema de peajes. Un ratito, les voy a compartir. Ya estamos. Ok, ¿alguien tiene? Supongo que ustedes ya han podido leer y han podido un poco enriquecerse en lo que es la teoría de peaje, porque ya se los compartí creo que el día lunes. Y a ver, escucho lo que han podido leer y asimilar para así ir trabajando ya sobre eso. Y ahí vamos regalando puntitos por Navidad. Bueno, Buenas noches, Lice. Es el derecho que pagamos para transitar y estas vías, estas trancas se hacen de lugares en los que antes no había camino, como es de Cochabamba a Quillacollo, según lo que leí. Muy bien, Astrid. Muy bien, excelente aporte. Su compañera acaba de decir que para que nosotros podamos pasar del municipio de Cocha al de Quilla, tenemos que pagar una tranca. Y ese es el peaje. Y el peaje, ¿por qué nos cobran? Porque yo tengo que pagar. Yo tengo que pagar ese peaje porque estoy usando ese camino que antes no existía. Está excelente, muy bien aporte. Pero, si no estoy mal en el tema 3 o el tema 2, ya no recuerdo. Hemos hablado de bienes de dominio público. Y yo les decía que los bienes de dominio público son de uso gratuito. Si nosotros estamos hablando de lugares como acaban de decir, impuesto, mejor dicho, ese tributo, porque el peaje es un tributo. No está clasificado dentro del Código Tributario, pero sí lo tenemos que considerar como tributo por las características que tiene. ¿Me decías, Carlos? Creo que querías decir algo, perdón. Muy bien, exacto. Dentro de lo que conocemos siempre va a haber esas pequeñas excepciones y el peaje es esa excepción, lo que acaba de decir Carlos. Ahora, conozcamos un poco del peaje y bueno, aclaremos ciertas dudas que tal vez algunos ya han leído, incluso pensando que iban a entrar al examen y ya lo han estudiado. El peaje es un tributo. Y lo que hace que se considere por separado es esas características peculiares que tiene. Vamos a leer el concepto.
el peaje es un tributo, claro, y son prestaciones en dinero, porque pagamos cada vez que pasamos por un retén, que el Estado exige por la circulación de una vía, ya sea una autopista, un túnel, un puente. ¿Qué características tiene el peaje? Si nosotros circulamos por una carretera, esa carretera es del Estado y es intransferible. El Estado no puede decir, ya, Isa, cómprate este pedazo de carretera. Entonces, la carretera, la vía pública, es de dominio público, quiere decir que es de propiedad del Estado. Y es un tributo que el Estado exige, es un tributo monetario, es un tributo pecuniario, que exige coactivamente. Cuando ustedes pasan un retén, no le dicen, no tengo, lo siento. Te obligan a pagar, te pasan la boletita de pago y tú tienes que pagar. No te está preguntando, ¿tienes plata o no tienes plata? Entonces es una exigencia coactiva que el Estado exige en su poder de imperio. Tiene todo el derecho y el poder de cobrarte. Y es un tributo vinculado. ¿Por qué es un tributo vinculado? Porque esa carretera que tú estás transitando no existía antes. Antes probablemente era una carretera de pura tierra. O tal vez ni siquiera había carretera, tú podías entrar por la maleza, por árboles, no sé, me imagino varios panoramas. ¿Y qué sucede cuando tú transitas por un lugar tan rugoso, tan feo? ¿Qué sucede con tu auto? Le exiges más, probablemente incluso te puedes chocar, no sé, me imagino que todo queda hecho bolsa si vas por si vas por caminos inaccesibles. Entonces el Estado cuando hace esos caminos, te da un beneficio. Por ese sentido es un tributo vinculado. ¿Y qué beneficio pues me da el Estado, Isa, si yo estoy yendo en Trufi? Obviamente tú eres el pasajero, pero al transportista, ¿qué beneficio le da? A tu papá, ¿qué beneficio le da si él va por esa carretera tan hermosa, tan linda? En primer lugar, el tiempo. En segundo lugar, probablemente tu auto no va a quedar hecho tiras. No te vas a chocar, no vas a arruinar tus frenos, no vas a arruinar tus amortiguadores. Entonces, ese beneficio el Estado tiene que cobrarte. Por eso es un tributo vinculado. Y también está comprendido dentro de las contribuciones especiales. Por ese mismo hecho de que existe una actividad vinculante que genera ese beneficio individual. El ejemplo que les acabo de decir. Ahorras tiempo, tienes mayor seguridad, menos desgaste del automotor y todo lo que se imagine. Ok. Estas vías de comunicación tienen que tener ciertas características, porque si no, en cualquier momento te cobran tranca. Imagínense cobrarte tranca en cada esquina. No puede existir eso. Entonces, estas características, ¿cuáles son? Tiene que ser un diseño de alta calidad que conecte puntos geográficos. Más adelante yo les voy a mostrar, o mejor dicho, vamos a verlo un poco más adelante. Aquí pues un poquito, es bien amplio esto del peaje, pero dentro del sistema de carreteras nacional existen 3 tipos de redes: las municipales, las departamentales y las fundamentales. De las que vamos a hablar ahorita son de las redes fundamentales que conectan básicamente departamentos, ciudades grandes. Y esto está bajo responsabilidad del Sistema Nacional de Carreteras. Ahora ya no se llama Sistema Nacional de Carreteras, ahora se llama Vías Bolivia. Estas redes fundamentales, por estas redes fundamentales, el Estado cobra el peaje, el Estado. Ahora hay redes más pequeñas dentro de departamentos, como me decía su compañera, de Cochabamba a Quillacollo. Y esos están encargados la gobernación departamental de cada departamento. Entonces, a ver,
lo que quiero llegar con esto es que si yo paso de un departamento a otro, estoy atravesando una red fundamental. Y cuando pago ese peaje, ese dinero se va directamente al Estado, al papá. Si yo paso de una ciudad, dentro de un mismo departamento, de la ciudad de Cochabamba a la ciudad de Quillacollo, eso se va a la gobernación de Quillacollo. Y así sucede dentro de los municipios. Cuando yo me voy a Colomí, también tengo que pagar un retén, creo que es 2 pesos. Y eso se va al municipio de Colomí. Entonces, estos peajes ayudan a los municipios, a las gobernaciones y al Estado, en función de qué red yo voy a circular. Ahora vamos a hablar de redes fundamentales, de lo grande, de lo macro, cuando hablo de estas características. Estas carreteras son de alta calidad y se cobra en rutas que antes no existían, pero necesariamente tiene que haber una ruta paralela. Si yo, por ejemplo, no tengo los 2 pesos para pasar de Cocha a Quillacollo, ¿qué hago? Me desvío una cuadrita y me voy por otro lado. Y no pago. ¿Puedo hacer eso? Sí, puedo hacer. Es una característica que no sé si le he puesto acá o más adelante. Así está más adelante. Es una característica también que tiene que tener la vía de comunicación. Tiene que tener una vía alternativa. Dentro de la Constitución Política del Estado, todos los bolivianos tenemos derecho a la libertad de residencia, permanencia y circulación. Nadie te puede decir, no transites por esta vía pública, no transites por esta vía de comunicación. Eso te está diciendo la Constitución, que incluye la salida e ingreso del país. En ese sentido, y para que el peaje sea legal, debe cumplir con las siguientes condiciones. ¿A qué se refiere todo este párrafo que les acabo de decir? Se refiere a que si hay un retén, hay un lugar donde tengo que pagar mi peaje, ahí ya me están cortando, me están diciendo, no pases, Isa, tienes que pagar. Entonces, yo ya digo, no, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, yo tengo derecho a circular libremente y no me puedes cobrar. Entonces, para que ese peaje sea legal, tiene que cumplir con ciertas características. El gravamen, es decir, el tributo, tiene que ser bajo. ¿Cuánto pagas para pasar de un municipio a otro? 2 pesos. Entonces, el tributo es bajo, para que no sea un impedimento de tipo económico para la libre circulación. La base imponible se fija exclusivamente en función de la cantidad de la unidad vehicular. Cuando tú pasas por un retén, por un peaje, la que está ahí administrando todo no te dice, a ver, ¿cuántos pasajeros son? 1, 2, 3, 4, 4 por 2, 8. No. Te pasa por cada vehículo que está transitando. Pasa un vehículo, 2 pesos. Pasa otro vehículo, 2 pesos. Entonces es en función a la unidad vehicular. Y no considera otras circunstancias, lo que les acabo de decir. Tiene que haber una vía accesible de comunicación alternativa. Es decir, yo me puedo ir una cuadra más arriba y pues obviar el peaje. ¿Alguna vez lo he hecho? Sí, alguna vez lo he hecho porque no tenía cambio. Y el peaje debe estar establecido por la ley. Todo tributo tiene que ser establecido por la ley, tiene que estar escrito y promulgado. ¿A qué se refiere promulgado? Tiene que estar publicado. Y lo que ya les había adelantado, que el Sistema Nacional de Carreteras tiene 3 tipos de redes principales, ya sabemos quién administra cuál. Y bueno, pues Vías Bolivia es una institución pública que se encarga de administrar el cobro de peajes, control de pesos y dimensiones vehiculares. Si ustedes entran un poco y googlean, van a ver todas las actividades que tiene Vías Bolivia, las leyes y demás. Si les interesa, les he dejado más para que curiosen esta parte.
Bueno, la verdad para mí ha sido una experiencia increíble compartir esta materia con ustedes desde el punto de vista más económico que más de derecho, pero ahí hemos tocado algunas cositas importantes. La verdad, yo les agradezco a las personas que han podido compartir conmigo todas las clases. He tenido personas que están en mente, que han estado todas las clases y pues bendiciones para todos. ¿Tienen algo más que compartir? Lice, una consulta. Ay, gracias, Carlos. De igual forma, de igual forma. Lice, una consulta. El examen de mañana, la nota que saquemos, ¿se va a promediar con el primer parcial o se va a repetir en el tercer parcial? Astrid, estás más preocupada en tu promedio que en la vida. Está bien. Lo que voy a hacer es, aprobado el primero y segundo, pasan la materia y ese promedio se repite en el tercero. Eso es lo que voy a hacer. Lice, una consultita. El examen de mañana, entonces, quedamos en horario de clases Sí, nomás, Roberto, ¿no ve? correcto. Listo, gracias. Pero verlos en otro contexto, trabajando conmigo o en otras circunstancias. Bendiciones para todos. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, Lisa, que tenga una Hasta buena luego, Navidad. Lice. Felices fiestas. Hasta luego, Lice.